7. Y dice la palabra del Señor así, de esta manera. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que comienzo a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos. 5 destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás si hallare ahí 40. Y respondió: no lo destruiré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizás se hallare ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallare ahí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallare ahí 10. No lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta preciosa hora, mis queridos amigos y hermanos, estamos aquí en este lugar para predicar este evangelio que lo va a salvar. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Nos damos cuenta de que las Sagradas Escrituras nos hablan de una ciudad de Sodoma y Gomorra, unas ciudades muy grandes, muy famosas. Pero dice la palabra del Señor de que en ese lugar dice que el pecado, la maldad se había aumentado mucho. Pero Abraham fue uno de todos los hombres que se puso enfrente de Sodoma y Gomorra. Y empezó Abraham a hablar con nuestro Dios Todopoderoso. Empezó Abraham a hablar con Jehová de los ejércitos. Un hombre que se puso enfrente de Sodoma y Gomorra.
Dios quiere perdonar su pecado. Dios quiere perdonar a todo ser humano. Dios quiere perdonar nuestro pecado, pero cuando nosotros venimos hacia Dios. Abraham fue uno de los hombres que se puso enfrente de Sodoma y Gomorra y le dijo al Señor: ¿destruirás tú a Sodoma y Gomorra? ¿Los destruirás si hubieran ahí en ese lugar 50 justos? Y le respondió Jehová de los ejércitos y le dijo: si hubieran 50 justos en ese lugar, no lo destruiría. Ahora yo quiero decirle, querido amigo y querido hermano que nos escucha, la palabra del Señor nos habla que sigamos practicando la justicia, que sigamos practicando la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Porque si no, dice la palabra del Señor, de que nadie puede detener los juicios de Dios. Dios es tan grande y tan maravilloso de que hasta hoy en día nos ha dado vida. Hemos podido abrir nuestros ojos para poder ver este día tan maravilloso. Pero también Jehová quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Jehová quiere que nosotros empecemos a caminar con Él, que empecemos a recibirlo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Jehová quiere que todo el ser humano se arrepienta de su pecado. Jehová quiere que todos nos arrepintamos de nuestro pecado y que lo reconozcamos como el único suficiente Salvador de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, de que nadie puede detener los juicios de Dios. El hombre no puede detener los juicios de Dios nunca. Aunque el hombre quiera detener lo que viene, pero nunca lo va a poder. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado tiempo. Jehová de los ejércitos está dando tiempo para que todo ser humano pueda arrepentirse, para que todo ser humano pueda buscar a Dios, para que todo ser humano pueda reconocer quién es Dios. Nos damos cuenta que en Sodoma y Gomorra, ahí en ese lugar, pues ahí estaba solamente la familia de Lot. Y entonces le dijo a Abraham: si hubieran 50 justos en ese lugar, ¿perdonarías a ese lugar? Y le dice Jehová Dios, le dice: si hubieran 50 justos, por amor a los 50 justos, yo perdonaré ese lugar. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, que Dios nos perdona de todo pecado, aunque muy grande, muy gravoso puede ser nuestro pecado. Pareciera que ya no tenemos perdón nosotros, pareciera que el ser humano ya no tiene perdón, pero mientras el ser humano vive, mientras nosotros vivimos sobre la faz de la tierra, Jesucristo está dispuesto para perdonarnos. Pero nosotros tenemos que despojarnos del pecado, tenemos que retirarnos del pecado para entrar a una vida eterna, a una vida de salvación, a una vida que nosotros tendremos con Jesucristo por la eternidad. Ahora, querido hermano, querido amigo, usted que nos está escuchando, si usted tiene su Biblia por ahí, la puede usted sacar y puede ver en Génesis capítulo 18, versículo 20, donde Abraham empezó a hablar con el Señor, pero le dice Jehová: ahora ya no serás mi siervo, ahora serás mi amigo, ahora hablaremos más cerca. Ahora tendremos más comunicación, tú y yo, le dijo Dios a Abraham, porque Dios miraba la fe de Abraham, Dios miraba el acercamiento que tenía Abraham con él. Ahora yo quiero decirle, querido amigo, querido hermano,
¿Qué acercamiento tenemos nosotros con Dios? ¿Será que nosotros ya estamos más cerca de Dios? ¿O será que nos estamos alejando? ¿Nos estamos muriendo espiritualmente? Por eso Dios nos ha enviado a este lugar para predicar este evangelio, para predicar esta palabra, para animarlo, querido hermano, que usted en su casita puede orar. Usted donde está puede orar y puede estar en contacto con nuestro Dios Todopoderoso. Porque la ira de Dios nadie la puede detener. Los juicios de Dios nadie los puede detener. Aunque muy bueno puede ser el hombre y puede decir, nosotros podemos detener los juicios de Dios. Pero Abraham, le quiero decir, querido amigo, que Abraham era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Y Abraham empezó a querer decirle al Señor, ¿destruirás tú Sodoma y Gomorra si hubieran 40 justos en ese lugar? Y Jehová Dios le contesta, no, si hubieran 40 justos o 45 en ese lugar, no lo destruiré. Querido amigo, si nosotros no queremos ser destruidos por nuestro Dios Todopoderoso, tenemos que reconocerlo. Tenemos que acercarnos hacia Dios y saber quién es Dios para nosotros. Saber quién es Jesucristo para nosotros. Abraham era alguien de que sabía quién era Dios para él. Abraham era un hombre lleno de fe. Muchas veces hoy en día, por lo que está sucediendo, la fe se nos va y dejamos morirnos nosotros espiritualmente. Pero Jesucristo está hablando. La trompeta del evangelio sigue sonando. Y llegará el momento que ya los predicadores ya no estarán. Llegará el momento que esta palabra se terminará. Querido amigo y querido hermano, es necesario que nos acerquemos cada día más hacia Dios. Es necesario que reconozcamos a Jesucristo como el único suficiente Salvador de nuestra vida. Nosotros venimos aquí porque Dios nos ha enviado para predicar este evangelio. Para predicar este evangelio de salvación. Para presentarles a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Y le dijo a Abraham, si hubieran 30 justos en ese lugar, ¿destruirás tú Sodoma y Gomorra si hubieran 30 justos en ese lugar? Dios no nos quiere destruir. Dios nos quiere dar vida y vida eterna. Dijo Jehová Dios, si hubieran 30 justos en ese lugar, no destruiría yo Sodoma y Gomorra. Les decía que Sodoma y Gomorra era un lugar muy poderosos. Hay un canto que dice, ¿dónde está Sodoma y Gomorra? ¿Dónde están aquellas naciones poderosas? Muy poderoso puede ser el hombre, muy poderosa pueden ser las naciones, pero a Jehová de los ejércitos nadie lo puede detener. A Jehová de los ejércitos nadie puede detenerlo. Por muy amigos que seamos de Dios, no lo podemos detener. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Abraham volvió a hablar y volvió a replicar y volvió a decirle a Dios, si hubieran 30 justos en ese lugar. Y después le dijo, si hubieran 20 justos en ese lugar, ¿destruirás tú Sodoma y Gomorra? Después la Biblia nos sigue hablando de que llegan varones hacia Sodoma y Gomorra, encuentran a Lot en la puerta de la plaza, y dice la Biblia de que Lot se los lleva a estos varones y los entran en su techado y le dice, mis señores, ahora ustedes han venido a este lugar
Ahora vengan bajo mi techado, se lavarán vuestros pies y seguirán sus caminos. Pero después de que Lot se lo lleva, dice que Sodoma y Gomorra, como eran unas naciones llenos de maldad, dice que cuando entran estos varones a la casa de Lot, dice que se junta toda la multitud de la gente, hombres grandes, jóvenes, pequeños, niños, y todos se juntaron para querer sacar a estos varones. Y dijo: sácalo, le dijeron a Lot, porque los queremos conocer. Después dice que hacían gran alboroto en ese lugar porque no reconocieron a Cristo como el único suficiente Salvador de sus vidas. Y estos varones le dijeron a Lot: pues ahora saca aquí tus hijos, si tienes yernos, y tu esposa, sácalos de aquí, porque vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces dice que sacan a Lot, porque eran los únicos que estaban ahí, Lot y sus hijas y su esposa. Dice la palabra del Señor que lo sacaron, pero estos hombres dicen que hacían gran violencia en la casa de Lot, queriendo sacar a estos varones. Mis queridos hermanos, ahora ya no es tiempo de violencia. Ahora es tiempo de que cada uno pueda acercarse a Jesucristo, pueda reconocerlo como el único suficiente Salvador de su vida. Les decía de que con Dios nadie se puede oponer. Nadie puede detener los juicios de Dios nunca. El ser humano no puede detener los juicios de Dios. Abraham no pudo detener a Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia de que Sodoma y Gomorra, dice que ardían en fuego. Salía un gran humo como horno, porque se terminó todo, las llanuras, se terminó todo el ser humano, se acabó todos los que tenían vida, se acabaron en el fuego. Ahora, querido hermano, es necesario de que nosotros nos acerquemos hacia Dios cada día más y que no seamos destruidos, sino que tengamos vida y vida eterna. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice la palabra del Señor así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La palabra del Señor dice que Jesucristo regresará por segunda vez. Dice la palabra del Señor que sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios anda llamando a todo el ser humano. Dios anda llamando a su creación, anda llamando a los seres humanos para que podamos estar con Él por la eternidad. Dice la palabra del Señor que sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Yo quiero decirle, querido amigo y querido hermano, ¿le está usted esperando a Jesucristo? ¿Está usted anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Está usted listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Está usted preparado ya para cuando Jesucristo venga por su iglesia? Mi querido hermano, mi querido amigo, si usted no está preparado todavía, es necesario que nos podamos preparar, que podamos prepararnos cada día más. Mientras hay vida, hay perdón. Dejando de existir el cuerpo, dejando de